Entonces, ya vimos todo lo que es la anatomía general, que pues es parte fundamental de lo que nosotros debemos ver. Ahora vamos a ver lo que es específico, que es la anatomía ocular, que ya es el órgano que nos compete para el estudio que nosotros hacemos, y todos sus anexos y toda la vía de cómo esa imagen va a viajar a través del organismo para ser interpretada por quién, por el sistema nervioso. Que el sistema nervioso está compuesto ¿por qué? Está compuesto por el cerebro y por los nervios raquídeos. O el sistema nervioso central está compuesto por lo que es el encéfalo, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico compuesto por los 12 pares craneales y los nervios raquídeos. Entonces viaja a través de ese sistema nervioso, los receptores captan de manera sensitiva la señal de la luz, viaja por el sistema, llega a ser interpretada en el lóbulo occipital del cerebro para que nosotros podamos tener lo que es visión. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de todo eso que pasa con esa luz cuando llega a los. Y vamos a ver. ¿Cómo eran de lentes de contacto? Dígame. ¿Cómo eran de lentes de contacto? ¿Cree usted que anda lentes de contacto? ¿Por Por qué? el color, ¿Cree usted que no puede tener lentes por de el contacto? reflejo del color. No anda lentes de contacto. Si tuviera lente de contacto, tendría que ser un lente blando. Sí, el lente blando tiene que tener más diámetro que la córnea. Ahorita vamos a ver qué es la córnea. Entonces, al tener mayor diámetro que la córnea, generalmente la córnea tiene un diámetro estándar de 12 milímetros. El lente de contacto tiene que ser por lo menos 2 milímetros más grande que el diámetro corneal. Entonces podríamos observar aquí el borde del lente de contacto, el cual no se observa. Esos son los ojos naturales. Los bordes observarían. Naturales, que se lo resaltan porque tiene la cubierta o el, ¿cómo es que se llama esto? Lo que se tapa las mujeres. Tapa montaña. Los árabes. La burka es que se llama. La burka y el Gigapa, el turbante, gigapa. al tener la burka y el turbante del mismo color turquesa, hace resaltar los ojos color Pero turquesa. ¿cómo se le miraría, dice usted, alrededor al ojo? Se le miraría aquí un bordecito, un pequeño reflejo aquí, aquí o acá, 2 milímetros más grande que la córnea. Entonces ahí identificaríamos que es un lente de contacto, pero ella no tiene lente de contacto, son los ojos de ella. Muy bien, entonces vamos ya a concentrarnos en lo que es el sistema visual o uno de los 5 sentidos, el sentido visual. Entonces, ¿qué lo conforma? El sistema visual está conformado por los anexos oculares, por el globo ocular y la vía óptica o la vía de transmisión de ese estímulo que se recibe a través del órgano receptor, que vendría a ser el ojo. Pero para que el ojo funcione en debida forma, necesita unas estructuras que lo están acompañando para que fisiológicamente sea aceptable. Esas estructuras entonces son ¿cuáles? Son la órbita, la conjuntiva, el sistema lagrimal, los párpados, las cejas y los músculos extraoculares. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes detenidamente para ver cómo están conformadas y cuál es la función que realizan. Si podemos ver, este es un corte ¿cómo? Este es un corte sagital, un corte transversal, un corte frontal. Es un corte transversal, correcto. Hemos hecho un corte transversal del ojo. Entonces, a nivel del encéfalo, entonces vamos a observar cómo es el sistema visual. Vamos a encontrar los ojos. Aquí tenemos los ojos. Y una vía de comunicación entre el ojo, que es el órgano receptor, y el cerebro, que es donde se va a interpretar esa recepción que se recibe a través del ojo. Entonces, es por esta vía. Estas vías es lo que se denomina la vía óptica. Entonces, tenemos el globo ocular, tenemos la vía óptica
Y tenemos los anexos que están aquí con el globo ocular. Entonces, vamos a empezar a estudiar la órbita. Entonces, ¿qué es la órbita? La órbita es la cavidad donde va a estar alojado el globo ocular, o es una de las cavidades, una de las cavidades mayores que vamos a tener en el cráneo. Entonces es la órbita, cuya función es ¿qué? Alojar el globo ocular. Entonces, junto con sus estructuras vasculares, neurológicas y lagrimales que están dentro de esa óptica o están insertas en esa óptica, pasan a ser las partes viscerales de lo que hay en la óptica. Permítanme un segundo. ¿Aló? Sí, buenos días. Al lado de las fosas nasales. Entonces tenemos dos cavidades. ¿Para qué? Para que nos alberguen los ojos. Los ojos, en una persona normal, ¿ya? Encontramos que tenemos dos ojos activos. Cada una de ellas tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior. Entonces, acordémonos que una pirámide de forma cuadrangular, entonces, viene a ser forma cuadrangular, y si nosotros prolongamos estos rayos acá, aquí, entonces vamos a tener, si la vemos en profundidad, entonces vamos a tener lo que es una pirámide, que esa es la forma, básicamente, que tiene la órbita. Solo que en el cuadrilátero no vamos a tener los ángulos así divinamente formados, sino que los ángulos son romos. Son romos acá y son romos acá. ¿Para qué? Para evitar que si fuera como cuadrado, pues entonces estaría rompiendo estos filos, porque esta es la estructura ósea, estaría rompiendo esos filos, rompiendo permanentemente los tejidos que le son anexos. Entonces, por eso vienen con los ángulos redondeados. Entonces, él tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior. O sea, la base está en el frente, en la parte más anterior. En la parte medial, entonces, vamos a encontrar el ápice o el vértice de esa pirámide. Entonces, se forma la pirámide hacia adentro. Eso es lo que forma lo que es la órbita. Y está formada por 7 huesos de la cabeza y no son del cráneo. ¿Sí? Porque sabemos que en el cráneo no está el palatino y no está el lagrimal. Eso están en la cara. Entonces son 7 huesos de la cabeza, son los que conforman la órbita. De esos 7 huesos de la cabeza tenemos 3 huesos del cráneo y 4 huesos que pertenecen a los huesos de la cara. Los huesos del cráneo son el frontal, acuérdense, el frontal y los dos de adentro, que son ¿cuáles? El etmoides y el esfenoides. El frontal, el etmoides y el esfenoides son los del cráneo. Y los de la cara tenemos el cigomático o malar, este de acá, el cigomático. Tenemos el maxilar superior, porque el maxilar inferior no tiene nada que ver con la órbita. Entonces, el maxilar inferior es la quijada, la mandíbula. No tiene nada que ver con la órbita. El maxilar superior con la apófisis superior del maxilar superior. Y tenemos el lagrimal, el ungis o lagrimal, que es por donde va a ir toda la vía lagrimal. Lagrimal o ungis. Cualquiera de los 3 nombres es válido. Y por último tenemos el palatino, que es el que nos va a formar el techo de la bóveda bucal o la bóveda palatina, que va a formar el techo de la boca, pero va a formar también la base de la órbita. Por eso muchas veces encontramos que cuando hay problemas dentales o pacientes con las raíces de los dientes supremamente grandes, crece tanto que muchas veces perfora la órbita. Entonces produce un exoftalmos y produce gran dolor en el paciente.
Entonces, por eso hay que revisar toda la parte de los dientes del paciente para ver que esas raíces no se estén insertando allá en la órbita y no le estén molestando. Entonces, así está conformado lo que es en cuanto a los huesos. Acordémonos muy bien, entonces son 7 huesos, 3 craneales, 3 del cráneo y 4 de la cara. Los 3 del cráneo son ¿cuáles? El frontal, el efenoides Y el efenoide. el efenoides. Sí, la Y turca. los 4 de la cara son el cigomático o malar, el maxilar superior, el lacrimal ungis y el palatino. Muy bien. Entonces, aquí podemos observar los huesos que conforman la órbita. Entonces, aquí tenemos el malar que nos forma este ángulo de la órbita. Aquí tenemos la ala mayor, el ala mayor del efenoides. Acuérdense que el efenoides es el que tenemos. Como un murciélago. Correcto. Aquí tenemos el etmoides. Aquí tenemos el maxilar superior. Aquí tenemos el frontal. Y aquí tenemos el ungis o lagrimal que nos va a terminar de formar. Y aquí tenemos parte del palatino. Ahora vamos a ver cada una de las caras. Bueno, vamos a ver ahora cómo está ubicado. Entonces, la órbita, sí, está ubicado pues en la parte frontal del cuerpo. Y vemos que sus paredes externas, o sea, la órbita tiene, vamos a hacer aquí, tenemos un paciente. Y tiene, pues, cortamos una línea imaginaria. Entonces, esto vendría a ser toda esta cavidad, vendría a ser una órbita, y toda esta cavidad vendría a ser otra órbita. Aquí se encontrarían los globos oculares. Entonces, ¿qué característica tiene? La característica principal es que sus paredes laterales o las paredes externas de cada órbita, si las dos las prolongamos hacia atrás, nos van a formar un ángulo de 90 grados. Sí, entre las dos van a formar un ángulo de 90 grados. O sea que si trazamos una línea media entre las dos, cada una nos va a formar 45 grados. Si trazamos una O normal. sea, de aquí a acá, si trazamos una normal, aquí tendríamos 90. Si trazamos la normal, no, una normal no, si trazamos una bisectriz de la unión de los dos, entonces nos va a formar 45 grados aquí y 45 grados aquí. Sí, entonces eso es lo que van a formar entre las dos paredes externas de la órbita. ¿Eso por qué? Porque los ojos están separados. ¿Por qué están separados los ojos? Primero, porque tenemos dos. Para poder tener visión de profundidad o para poder tener binocularidad. Y tienen que estar separados porque si estuvieran unidos, solo tendríamos una imagen. No tendríamos dos imágenes. Y necesitamos tener dos imágenes que al traslaparse las dos imágenes podamos ver uno solo. Entonces, eso es lo que nos da el sentido de profundidad. Por eso nosotros podemos percibir lo que es la tercera dimensión. Y por eso tenemos los dos ojos. Para poder, primero, tener un campo mucho más amplio, un campo visual mucho más amplio. Y segundo, para tener esa profundidad o esa percepción de volumen. O sea que la persona que pierde un ojo, ya La persona que pierde un ojo, teóricamente, no puede ver la tercera dimensión. Ahora, pero como todos los sentidos se ayudan y ya tenemos la experiencia, entonces si nos tapamos un ojo, nosotros no vemos, o sea, no perdemos la tercera dimensión. Lo único O sea, que perdemos es la porque hay conocimiento, no, porque ya hay conocimiento de esa tercera dimensión. Cuando tocamos los objetos, nosotros tocamos el volumen de los objetos. Entonces, el tacto nos ayuda a ver. O sea, teóricamente lo que vemos, la imagen que se forma, es una imagen sin 3 dimensiones, solo 2 dimensiones, la de un ojo.
Al tener los dos ojos, podemos ver las tres dimensiones. Si ya vimos las tres dimensiones y con los otros sentidos aprendimos lo que es el volumen, si perdemos un ojo, seguimos percibiendo, ya no viendo, sino percibiendo. O sea, cuando ya procesamos eso que vemos, el cerebro nos indica que hay una tercera dimensión. Entonces, Pero no hay un desgaste así de, como dirían así, ¿verdad? De la vista, otro que ahora se usa uno. no. No afecta. El ojo está hecho para ver. Los ojos no se gastan. Y eso de que es que yo trabajé mucho en costura, entonces me gasté los ojos. No, los ojos no se gastan. Sí, el hecho de estar viendo mucho, o sea que es que miró mucho. O mira mucho el allá sol. en Cristo. El sol nos afecta por otra cuestión. No por verlo. O sea, no por el sentido de verlo, Ajá. sino porque si estamos muy expuestos a esa radiación ultravioleta sin el filtro adecuado, nos puede dañar los fotorreceptores por demasiada estimulación. Pero el ojo está hecho para ver, o sea, que por mucho leer voy a quedar ciego, eso es mentira. Sí, por mucho ver voy a quedar ciego, eso es mentira. Pero cuando las personas miran el Son teléfono mitos, así en la entonces. oscuridad y en ese ya Ahí hay otro tipo, ahí suceden otro tipo de fenómenos. O sea, que hay una estimulación no apropiada que se debe tener. Entonces, ahí sí, pero no es que desgaste el ojo. Lo que pasa es que lo deslumbra o puede producir una fatiga visual. Entonces, sí existe esa fatiga visual, pero no que me gasté los ojos. Es muy común en la consulta que llegue el paciente, sobre todo los celadores. Son muy dados a manifestar dentro de la sintomatología. No, es que yo gasté mis vistas o gasté mis impines, el término coloquial que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque yo soy celador, entonces se me gastó de ver por la noche, pues estar mirando. No, el ojo está hecho para ver y tiene los mecanismos para poder ver, y esos mecanismos no desgastan. ¿Sí? Que hay problemas de acomodación, como lo vamos a ver ahorita que veamos el cristalino, que sí, ese sí se puede endurecer el cristalino, entonces pierde sus facultades, pero no por desgaste propio del mismo. ¿Y existe manera de que el cristalino no se endurezca o ya No hay ninguna. no hay? Ninguna. Ya fisiológicamente es como evitar que vamos a evitar las arrugas. Sí, no hay manera de evitarlo. Se puede retrasar el ejercicio, pero evitarlo nunca, porque es el desgaste fisiológico. Volvemos a química, Ajá. volvemos a los alquimistas que buscaban ese elixir de la eterna juventud. ¿Sí? Es como Entonces, todo el cuerpo, que no todo va existe envejeciendo todo, lo mismo. Exacto, el ojo también va envejeciendo fisiológicamente. Ese envejecimiento es completamente normal. El hecho de que no tenga un ojo, ¿se forza el otro o no hay ningún para compensar que no observa? No es necesariamente que se force, sino que él ejerce su función. O sea, va a ejercer su función, que tiene que trabajar más. Es relativo, o sea, tiene que seguir trabajando igual. Sí, Lo que pasa es que porque no va a puede tener- hacer más de lo que ya hacía. Correcto, no va a tener la compensación del otro ojo. ¿Qué diferencia hay? Si usted se tapa un ojo y usted quiere observar aquí, no tiene problema. Pero usted quiere mirar acá, cuando tiene los dos ojos puede ver. Cuando se tapa un ojo, tiene que girar para poder ver. Entonces, ese sería el trabajo extra que tendría el ojo. ¿Sí? El hecho de que entonces que va a esforzar más un ojo, que va a esforzar el otro. Eso no le es afecta. exactamente el mismo. Eso no le afecta entonces. Sí afecta en un montón de situaciones cuando hay alguna ametropía. Sí, ametropía, o sea, cuando tenemos algún defecto refractivo, sí, que es para lo que nosotros estamos llamados, para corregir esos defectos. Y en Google aparece que es cuando no hay problema. Perdón. En Google aparece que ametropía es cuando no hay problema. Ametropía es cuando sí hay problemas. En metropía, revise su Sí. Google, pida una segunda Más. opinión. Una segunda opinión a YouTube o a otro. Porque, a ver, chat Mire. porque ametropía es sin medida. Sí, ya lo habíamos visto. Ajá, ya lo Sí, es verdad. A es la que sí. Pero mira lo que dice.
así. Y metropía o metros es medida. Defecto ahí está. Entonces, ametropía es que no tiene la medida adecuada, o sea que hay algún defecto. Ahora, E es con. E es con. Entonces, metropía es que sí está con la medida. Sí, había visto mal, entonces estaba al revés. Sí, es cierto. Ya está desgastado en Dios. Sí. Por eso les he Tengo dicho una- yo que tienen que aprender a Sí. leer. Sí, tienen que aprender a leer. No todo lo que dice Comprender la Google cosa. lo entendemos. Sí, hombre, es Lo verdad. entendemos. No, es que estaba confundido, no sé, varias veces había visto, pero... Pequeño y se tiene como por ejemplo el ojo perezoso, si con parches sí puedes ayudar Ya a que es se correcto, estimulen los ojos. pero ya ahí estamos hablando de ambliopía. Es otra, que puede ser una ambliopía producto de una ametropía. O sea, la ametropía nos puede llevar a una ambliopía. Cuando hay una gran diferencia entre la visión que produce un ojo y la visión que produce el otro ojo, ¿qué sucede? Que el sistema nervioso tiene dos imágenes, una más clara y otra más borrosa. Las dos imágenes es como decir un cuadrilátero de boxeo y empiezan a pelear a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál gana? La más clara. Entonces el cerebro agarra la más clara y desecha la más borrosa. Entonces le dice a ese ojo a través del sistema nervioso, le dice, mire, usted me está dando una imagen borrosa, usted piérdase. ¿Sí? Usted piérdase. Me quedo con el que me está dando una mejor imagen. Entonces, ese ojo que mandaron a perderse, efectivamente dice, pues, no les interesa lo que yo estoy trabajando, me hago haragán. O sea, dejo de trabajar. Por eso se denomina que se convirtió en un ojo perezoso. ¿Y qué es lo que hace? Pero es que deja de trabajar. ¿Sí? Se sienta en la silla turca y él deja de trabajar. Entonces, en la medida que deja de trabajar, la imagen es mucho más borrosa. Y entonces lo asume el ojo dominante, que fue el que ganó la pelea, el que tiene mejor imagen. Ese asume entonces esa visión. El haragán, como deja de trabajar, en la mayoría de los casos se desvía. Entonces es donde viene un estrabismo. Entonces se desvía. Entonces ese es el ojo, por eso se denomina ojo haragán, pero el término lógico es ojo ambliope. Sí, ojo perezoso, pero no ojo ambliope. ¿Por qué se tapa un ojo? Se tapa el otro ojo, ¿para qué? Para obligar a ese haragán a que trabaje. Sí, entonces le tapamos la imagen buena, y entonces ¿qué le queda al cerebro? Le dice, pues venga, para acá, mira. Venga, mire, usted sí me da una imagen bastante malita, pero es que el otro no me da nada. Me tengo que acomodar a lo que hay. Mejor me quedo, exacto, mejor me quedo con usted, venga, hagámonos amigos, vuelven, se abrazan el cerebro con el ojito, y empieza el ojo a trabajar, y empezamos a estimular, hasta que los dos ojos ya tengan una visión más o menos pareja. Entonces Que ya se puedan pueden interrelacionar mejor. ya se pueden unir las dos visiones y entonces es donde ya nosotros sacamos el paciente adelante. El hacer todo eso lo hace la rama de la optometría que se llama la ortóptica. Ortóptica es una subespecialización de la optometría que se encarga de corregir eso. Pero ya nos fuimos para otro lado. Volvamos a la no hemos visto ni cómo está formado el ojo y ustedes ya quieren ver cómo es que se hacen todas las interacciones. Ya intervenimos al paciente. Pero ahora sí estamos en lo mismo, ahora sí pueden preguntar todo lo que quieran. Dejo ver. Ya salimos de química, ya salimos de anatomía general, entonces... Sobre todo química, ya salimos. Ah, sí, sobre todo, ya salimos de química. Que la Entonces, química es aquí sí pueden preguntar todo lo que quieran. Que lo que no sé me lo invento, ¿no? Y ni cuenta nos vamos a dar. Algo como Google. Google está loco. Es el Google que está loco. Entonces la órbita nos forma este ángulo de 90 grados y formando pequeños ángulos de 45 grados. Ahora, los ojos, en teoría, siguiendo esa teoría, entonces deberían estar así. Sí, los ojos deberían apuntar para allá y apuntar para allá, lo cual no es así. Los ojos apuntan derecho al frente.
Cuando es derecho al frente hablamos de la posición primaria de mirada. ¿Se acuerdan de la posición anatómica? Es mirada derecho Al horizonte. Esa mirada al horizonte, derecho al frente, es lo que nosotros llamamos posición primaria de mirada. Entonces los ojos miran al frente. ¿Por qué? Por la interacción de todas las estructuras que tenemos aquí en esa órbita para hacer que esos ojos miren derecho al frente y que se pueda producir lo que es la visión binocular. Entonces vamos a ver cómo es la pirámide orbitaria. Entonces tiene una medida de unos 4 centímetros de ancho por 3.5 centímetros de alto. O sea, si tenemos aquí lo que es la pirámide, vamos a tener que de aquí a acá va a tener 4 centímetros. 4 centímetros. Y de aquí a acá va a tener 3.5. Entonces no es exactamente un cuadrado, sí, más bien es un rectángulo, pero se asemeja, para su estudio se asemeja más a lo que es un cuadrado, o sea que la base de la órbita la asemejamos a un cuadrado. El ápice, o la parte, esta parte de aquí, el ápice de la órbita está situado entre 44 o 50 milímetros por detrás. O sea, si la pirámide la paramos, si ponemos aquí, la pirámide la paramos, entonces nos dice que del ápice de aquí acá va a tener entre 44 y 50 milímetros. Si fueran centímetros, seríamos todos cabezones. Entonces, de aquí, de la base de la órbita, aquí al ápice allá en el fondo, tenemos entre 44 y 50 milímetros por detrás y concentran las estructuras neurovasculares muy importantes. Entonces, la pirámide orbitaria, podemos resumir que está conformado por una base, por un vértice o ápice y por 4 paredes laterales. Vamos a ver qué conforma cada una de las paredes y qué conforma la base. Aquí observamos lo que es la pirámide orbitaria, donde tenemos aquí el frente, pues tenemos la base, tenemos la pared nasal, una pared nasal, que es esta de acá, una pared temporal, que es esta de acá, una pared superior y una pared inferior. Entonces vamos a ver la base de la órbita. Entonces, de la órbita es la apertura facial de la órbita, tiene la forma de un cuadrilátero con los ángulos muy redondeados. Muy bien, su contorno alrededor de orbitario está formado por arriba la parte superior de la base, no la parte superior de la órbita. La parte superior de la base está conformada básicamente por el hueso frontal. Aquí tenemos el hueso frontal del cráneo y por las 2 apófisis orbitarias. O sea, apófisis son salidas del hueso. Entonces, las 2 apófisis orbitarias del hueso frontal. Esta de acá y esta de acá. Eso conforma la parte de arriba. Son salidas, sí. Apófisis son salidas del hueso. ¿O dónde termina? O protuberancias, correcto. Ahora, adentro y abajo está formada por la apófisis. Si ven, la del frontal son las apófisis descendentes, o sea, las apófisis que van hacia abajo. Entonces forman la parte superior de la órbita. La parte inferior, o sea, o adentro y abajo, está formada por las apófisis también, pero ya no del hueso frontal, sino la apófisis ascendente. Esta apófisis ascendente, ¿de quién? Del maxilar superior. El maxilar superior no forma esta parte de aquí. Exacto. Y afuera y hacia abajo, por el borde superior del cigomático o malar, que es este, el que forma el pómulo, entonces forma
la parte de la órbita. ¿Ok? Entonces, ahora con el dedo índice de la mano derecha nos vamos a tocar el borde superior de la órbita. Yo le digo, la ventaja de la anatomía es que podemos chequear. Entonces, aquí nos tocamos. ¿Qué hueso nos estamos tocando? El frontal, correcto. Ahora vamos a tocar el borde interno, sin meternos el dedo en el ojo. ¿Sí? Aquí en el borde interno, ¿qué hueso estamos tocando ahí? El borde interno, el maxilar superior. Maxilar superior. Y ahora toquémonos aquí la parte externa. ¿Qué hueso estamos tocando? El cigomático o malar. Correcto. Entonces son 3 huesos: frontal, cigomático y maxilar superior. Ajá. Entonces, esos son los 3 huesos. Así ya lo aprendemos. Aquí el palatino es, pero no forma el borde. Aquí abajo. Sí, el palatino no forma el borde, va a formar la cara interna, Maxilar superior. pero no el borde. Lo que está mencionando son los que están más afuera. El borde, estamos hablando de la base de la órbita o el borde de la órbita. ¿Dónde se? Entonces, frontal, malar y maxilar superior. Esos son los que forman el borde. Frontal. Correcto. Si quieren ser más específicos, por las apófisis. Pero si se les olvida el término de apófisis, sí tenemos que saber que es frontal, el malar y el maxilar superior. Nos van a formar lo que es la base de la órbita. Todavía no nos metemos con el moides, esfenoides, palatino, porque eso están adentro ya de la órbita. No. Ahora, el vértice. Ya nos vamos para atrás. Ya vimos la parte. Ajá. Vamos de fuera para Vamos adentro. a la parte medial. Correcto. Entonces, tenemos que el vértice de la óptica provee la ruta de comunicación entre la cavidad intracraneal y la cavidad orbital. O sea, a través de ese vértice es donde van a pasar todos los vasos que conducen todo lo que necesita el ojo. O sea, va toda la irrigación del ojo, va a ir toda la irrigación nerviosa del ojo, todo va a pasar a través de ese conducto o de ese ápice corneal, de ese ápice orbital. Entonces, el vértice corresponde con la porción más interna y más ancha de la hendidura esfenoidal, o sea, del esfenoides. Y el esfenoides en su parte posterior tiene un agujero que se llama el agujero óptico y tiene una hendidura, también es como un hueco pero en forma de hendidura, no tan redondito como el agujero óptico, que se denomina la hendidura esfenoidal. Entonces todos los vasos que llegan al ojo van a llegar o a través del agujero óptico o a través de la hendidura esfenoidal. Muy bien. Y en el borde interno, entonces, se encuentra un pequeño tubérculo óseo más o menos desarrollado según los sujetos, en el cual se inserta el anillo de zinc. O sea, aquí vamos a tener una estructura que es donde va a estar la base de todos los nervios extraoculares. Esa base de donde salen los nervios extraoculares se denomina el anillo de zinc, que está en el ápice de la órbita. Es una masa muscular conformado por fibras de qué tipo? Fibras musculares de qué tipo? ¿Pero cuál digo? El anillo de zinc, o sea, la base muscular que está aquí. Que están, son voluntarios, son músculos voluntarios. Nosotros el ojo lo podemos mover a voluntad. Entonces son músculos que tienen fibras de qué tipo? Fibras estriadas, de músculo estriado. Característica de la fibra, que sus células son polinucleares. O sea que tienen varios núcleos. Es lo importante de estudiar bien anatomía y que no se les olvide. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos esa estructura, que es el anillo de zinc, que es de donde van a salir todos los músculos extraoculares, o los 5 músculos extraoculares, que se están exceptuando el oblicuo menor, que no salen del anillo de zinc, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, importancia del vértice.
resumiendo, importancia del vértice de la órbita, que ahí tenemos el agujero óptico, tenemos la hendidura esferical y tenemos el anillo de zinc. O tenemos las estructuras donde se inserta más bien el anillo de zinc, que son esas pequeñas protuberancias que tienen el fenoides para que esté sujeto el anillo de zinc. Todo esto si Google no me dice lo contrario. Sí. Que Google es loco. No, vamos a ir a hablar de Google un montón de tiempo, no se preocupe. Oh. Muy bien. Ahora vamos a la pared superior. Ya vimos el borde superior conformado por el frontal. Ahora vamos a ver la pared superior. Es muy cóncava y está, acordémonos que es cóncavo y que es convexo. Sí, nos acordamos. Sí, que tiene panza y otro. Entonces es cóncava. ¿Por qué tiene que ser cóncavo? Porque ahí se va a albergar el globo ocular. Entonces el globo ocular en su parte externa pues, va a ser convexo. Entonces la bóveda tiene que ser cóncava para que pueda albergar el globo ocular. Convexo, no tiene panza. Entonces es muy cóncava y está formada sobre todo por la bóveda orbitaria del hueso frontal y en parte por la cara inferior del ala menor del esfenoides. ¿Sí ven? Este es el ala mayor del esfenoides, aquí tenemos el ala menor del esfenoides y aquí tenemos el hueso frontal. Entonces, la bóveda, la parte superior de la órbita está formada por este hueso frontal aquí y un cachito aquí de la parte del ala menor del esfenoides. Aquí tenemos la hendidura esfenoidal y aquí el agujero óptico. Eso es la parte superior. En la parte media encontramos la fosita troclear, que es para la inserción de la polea de reflexión del oblicuo superior. Entonces, por aquí tenemos una fosita. La fosita troclear o la tróclea es un gancho, asemejémoslo a un gancho, que está en el hueso frontal. Entonces, en ese gancho pasa un músculo que es el oblicuo superior. El oblicuo superior sale del anillo de zinc, se mete en ese gancho tróclea o polea, cambia su dirección, entonces para ejecutar los movimientos propios de ese músculo. Entonces se encuentra ahí la tróclea. Esa es la tróclea, ese ganchito donde se va a insertar ese músculo superior o músculo oblicuo mayor. Muy bien. Y en la parte lateral se sitúa la fosa para la glándula lagrimal. O sea, por acá, más o menos, perdón, por acá. Sí, porque esta es la parte nasal, esta es la parte temporal. Por aquí va a estar la hendidura que tiene el frontal, donde se va a alojar la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está por aquí, más o menos. Pues más adentro, pero por aquí, en la parte superior externa. Por eso, cuando nosotros vamos a aplicar un colirio, generalmente las personas tienden a aplicarse el colirio aquí, en la parte nasal. ¿Qué sucede? Que si se aplica en la parte nasal, de una vez se va por los puntos lagrimales y no hace el recorrido en todo el ojo. Entonces lo debemos aplicar en la parte temporal, que es de donde cae la lágrima, para que haga un barrido completo con el parpadeo. Entonces barre todo el ojo y ahí sí nos recubre todo lo que es el globo ocular, para después irse por las vías nasales. Si no se debe colocar en el canto interno. Ahora, es más fácil que abra el ojo y colocárselo aquí adentro, pero no, se debe colocar acá para que tenga la efectividad de barrido de todo el ojo. ¿Y por qué aquí? Porque ahí es donde cae la glándula lagrimal, si Google no dice lo contrario. ¿No hay ninguna consulta? No solo la mía. Estamos de acuerdo, Google y yo. Muy bien. Bueno, ya vimos la pared superior. Ahora vamos a ver la pared interior de la órbita, o sea, la que está del lado nasal, la que se va a comunicar con la nariz. Entonces, la pared inferior,
Vamos a la inferior. Ya vimos la superior, vamos a ver la inferior. Entonces, la inferior o suelo también es cóncava, por lo mismo, porque va a albergar lo que es el globo ocular. Entonces, está formada ¿por qué? Por el plato orbital del maxilar. Tenemos ¿cuál maxilar? El maxilar superior. Entonces, va a tener el plato orbital, que es el que va a formar la órbita, y la apófisis, que es la que va a formar el borde de la órbita del maxilar superior. Ahí también interviene el cigomático y en su límite posterior se encuentra la apófisis orbitaria del palatino. Entonces, aquí podemos encontrar el maxilar superior, aquí encontramos el lagrimal. No, pero estamos hablando del piso de la órbita. Entonces tenemos el maxilar superior, aquí tenemos el malar o cigomático que nos ayuda a formar acá, y tenemos también la apófisis del palatino que viene a llegar a este pedacito de acá. También nos ayuda a formar lo que es el suelo de la órbita. Y el suelo es el techo del maxilar superior. Muy bien. Ahora vamos, ya vimos la parte superior, ya vimos la parte inferior. Ahora vamos a la pared interna. Esta sí ya es la pared que tiene que ver con la parte nasal de la órbita. Entonces, la interna o medial es plana y es paralela al plano medio. Aquí vemos, entonces vendría aquí paralela a la bisectriz que habíamos trazado entre las dos paredes laterales. Es muy delgada y está formada en su mayor parte por la lámina papirácea u orbitaria del etmoides. Entonces, aquí tenemos el hueso etmoides. ¿Por qué es muy delgada? ¿O por qué es más delgada que las otras paredes? Porque es muy difícil que llegue una injuria externa a afectar el globo ocular. O sea, es raro que que recibamos un pelotazo pues, y que nos entre por la nariz y que golpee el ojo. Mientras que en la parte superior sí podemos recibir injurias externas. En la parte lateral también podemos recibir injurias externas, inclusive en la parte inferior. La parte donde menos está expuesto el ojo es la parte nasal. Por eso es la pared más delgada. Y se articula anteriormente con el lagrimal y este último se articula con la apófisis superior del maxilar superior, también apófisis montante del maxilar superior. Aquí está el lagrimal, por donde va a ir el conducto lagrimal. Aquí tenemos la apófisis del maxilar superior. Y entre el maxilar y el lagrimal vamos a encontrar el conducto lagrimonasal, que es por donde se va a ir la lágrima para desembocar en el meato inferior de la nariz. Ahora, en la zona posterior, o sea, ya aquí más adentro, entonces vamos a tener la lámina papirácea del etmoides que se articula con una pequeña porción del cuerpo del esfenoides. El etmoides y hacia atrás el esfenoides. Esos son los que conforman la pared nasal o interna de la órbita o medial. Sí, o medial porque está más adentro. Muy bien. Ahora vamos a la pared del otro lado, la pared externa de la órbita. Entonces, la pared externa o lateral está constituida por la apófisis frontal del hueso cigomático en su parte anterior. Aquí tenemos el hueso cigomático, aquí tenemos la apófisis, o sea, esta que sale aquí, y nos va a formar esa pared externa de la órbita. También se articula con el ala mayor del esfenoides. Aquí tenemos el ala mayor del esfenoides que nos va a formar la hendidura esfenoidea. Acuérdense siempre aquí hendidura esfenoidea y aquí tenemos el agujero óptico. Esa franja que se mira ahí es la hendidura.
La hendidura, esto es aire, sí. Es una hendidura, es un hueco, digamos. Un hueco. Sí, es hueco, pero como tiene forma de hendidura, muy bien. Sí, como nos dice lo contrario. ¿Verdad? Entonces, Ay. es esa hendidura. Y aquí, La hendidura que no. hendidura esfenoidal. ¿Por qué esfenoidal? Porque la forma del hueso es esfenoides. Entonces la parte externa de la órbita va formada por el La parte externa, básicamente, por el cigomático. cigomático. Ajá. Cigomático y el esfenoides. Ajá. La parte externa. Entonces, en su parte superior vamos a ver la apófisis orbital externa del frontal. Este cachito de aquí es la apófisis del frontal. Entonces tenemos aquí el frontal, aquí el esfenoides y aquí el malar o cigomático. Esta es la más espesa de la órbita, es la más gruesa, porque es donde estamos más expuestos a injurias que lleguen del exterior. Entonces, donde tenemos que estar más protegidos, donde el globo tiene que estar mucho más protegido. Muy bien. Entonces vimos que había ciertos pasos y canales que se formaban en el ápice de la órbita. Entonces, en la órbita vamos a encontrar que estos son el conducto o el agujero óptico